Ahí está. Ya, bueno, habíamos quedado en este ejercicio, o lo que lo estábamos desarrollando, donde ya habíamos hecho la estrella-estrella, estrella-triángulo, ¿sí? Y les queda a ustedes como pendiente el triángulo estrella, si mal no me equivoco, y el triángulo triángulo, ¿ya? Hablando a grandes rasgos, por ejemplo, el triángulo-triángulo, la relación de transformación, la M, que me dice la relación de transformación, va a ser una relación de transformación simple. Y va a ser la misma que en estrella-estrella, ¿ya? No va a cambiar, ¿ya? No va a cambiar en nada en ese caso. Debería darnos 33, ¿ya? Porque acá el voltaje de fase, igual que el voltaje de línea, ¿no es cierto? Acá en el secundario también va a ser lo mismo. Sí, nos va a cambiar la relación en cuanto a las corrientes, ¿ya? Del primario y del secundario. Claro, en el secundario debería darme la misma corriente que me dio acá, ¿ya? Por ejemplo, en este triángulo, acá no tendríamos la opción de este, acá, digamos, en esta opción. ¿Ya? Entonces, vamos a desarrollarlo de una forma rapidita. Primero vamos a ir a la conexión triángulo-estrella, que sería la letra C, para poder ver más o menos qué es lo que nos tenía que dar. Aquí puse una página en blanco. Yo juré que me había puesto los lentes para ver y puse en la cabeza los lentes de sol. Ya, entonces, la letra C, ya que me dice que la conexión es triángulo estrella o delta. Claro, triángulo estrella. Para recordar siempre, primero hagamos el lado del primario. Recordando que el primario está en triángulo, donde entonces en triángulo, siempre yo hago este recordatorio, le había dicho, voltaje de línea va a ser igual al voltaje de fase, ¿sí? Y la corriente de línea es distinta a la corriente de fase. Eso se cumple en lo que es triángulo. Como nos piden, en este caso, las corrientes de línea, corriente de fase y relación de transformación, vamos a ir haciéndolo. Pero primero recordar aquí que este transformador en su lado primario tiene un voltaje de línea de 13.200 volts, si mal no me equivoco. Y en el lado secundario tenía 400 volts. Tenía una potencia S del tipo aparente de 630 kilovolt-ampere. Eso lo voy a dejar aquí como dato para mí para no estar volviendo atrás. Entonces, como sabemos que el voltaje de línea y el voltaje de fase en lo que es triángulo es igual, puedo obtener la corriente sin mayor problema. Recordando entonces que la potencia es igual a la raíz de 3 por el voltaje por la corriente, ¿ya? Y si quiero obtener la corriente, hacíamos el despeje de la ecuación, la corriente es igual a la potencia dividido en la raíz de 3 por el voltaje. En este caso va a ser una corriente de línea, voltaje de fase. ¿Ya? Y ahí quedaría 630 kilovolt-ampere dividido en la raíz de 3 por el voltaje de fase, que va a ser el mismo que el voltaje de línea, ¿ya? 13.200. Y esto, como está en volt, se multiplica por 10 elevado a la menos 3. Ahora, también podría usted llevar estos 630 a volt y vendría siendo multiplicar por 10 elevado a la 3. ¿Ya? O trabaja abajo con el menos 3 o trabaja arriba con 10 a la 3. Puede llevar uno a kilo o el otro lo lleva a volt, lo que más le acomode. Y de esa expresión, 630 dividido en raíz de 3 por 13.200, 10 a la menos 3, me queda que es 27.56. ¿Sí? 27,56 amperes. Ese es el voltaje de la corriente de línea. Entonces aquí la voy a anotar aquí más ordenadita. Corriente de línea, 27,56 amperes. Y la corriente de fase, recordemos que era la corriente de línea sobre o dividido en la raíz de 3. ¿Sí? Y en este caso podemos reemplazar, la corriente de línea la tenemos, 27,56 dividido en la raíz de 3, y eso nos da 15,91. 15,91 amperes. ¿Ya? Ahí tenemos entonces esa corriente de línea
y corriente de fase del primario. Con Pero eso, disculpe, profe, con eso puedo determinar el fusible, ¿cierto? Del lado primario. correcto, sí, sí, sí. Me parecía muy conocida Sí, esa forma. lo vamos a utilizar un poquitito más adelante en redes, así que esto es súper bueno. Pero en redes lo vamos a utilizar, bueno, vamos a tener que obtener estas corrientes, ¿ya? Y aparte obtener las corrientes de cortocircuito, y eso lo vamos a ir viendo en base a esas corrientes, cómo coordinar las protecciones del transformador, por ejemplo, de distribución. Entonces ahí vamos a usar estos fusibles de bastón, ¿sí? Los fusibles clásicos, y vamos a ir coordinando, ir viendo qué tipo de protección, un 3T, un 2T, ¿ya? Y en base a cuánta corriente opera, y ahí se hace un juego de coordinación. Pero sí, te sirve. Pero aparte hay que asociarla al cortocircuito. Debería llevar en ambos lados. Podrían llevar protecciones, porque tenemos carga asociada. Va a depender cómo es la conexión, si es radial, anillo, malla, ¿no? Va a depender netamente de eso. Ahora, en el secundario, que está en estrella, ¿ven? Vamos a recordar que en estrella el voltaje de línea es distinto al voltaje de fase, pero la corriente de línea va a ser igual a la corriente de fase, ¿ya? Va a ser la misma. Tengo la potencia, que la potencia sabemos que en el primario y el secundario es la misma, 630 kVA, ¿ya? Por lo cual, de la misma ecuación aquí de la potencia, se obtiene la corriente. Entonces yo podría obtener aquí y decir, la corriente de línea va a ser igual a la potencia dividido en la raíz de 3 por el voltaje de fase. El voltaje de fase en este momento no lo conozco, porque el voltaje, estos 400 que están acá, en el secundario, es un voltaje de línea. Entonces yo podría decir, el voltaje de línea son 400 volts, medido entre línea y línea, por lo cual el voltaje de fase va a ser igual al voltaje de línea dividido en la raíz de 3, al igual como se obtiene la corriente. ¿Sí? Al igual que eso. Entonces tomo los 400 y los divido en la raíz de 3, y eso me va a dar 230, parece, ¿no? 230,94. Espectacular. 230,94. Gracias, Pablo. Entonces, voy a anotarlo por aquí, para que no quede tan 230,94 voltaje. Entonces ahora yo podría decir la potencia, que son los 630 kVA, dividido en la raíz de 3 por los 230,94. Y eso nos va a dar, en este caso, 30 dividido en la raíz de 3 por 230,94. Por 10 a la menos 3, disculpen aquí. El número me había dado 1 ampere. ¿Ya? En el secundario no tenía ni pies ni cabeza 1 ampere. Ahora sí. Eso nos va a dar 1575 amperes. 1575 amperes vendrían siendo en el secundario en este caso. Y el voltaje de fase va a ser igual. O sea, el voltaje de línea es igual al voltaje de fase. Entonces vamos a tener 1575 amperes disponibles. Y ahí tendríamos el voltaje de línea y el voltaje de fase sin ningún problema en esto. Y podemos obtener la relación de transformación M, que en este caso M es una M compuesta. No es simple. ¿Por qué no es simple? Porque la conexión no es directa, digamos, no es triángulo-triángulo o estrella-estrella. Por lo cual es una relación de transformación compuesta. Y cuando es compuesta tenemos que fijarnos cómo está conectado el primario o el secundario. ¿Ya? En este caso vamos a trabajar, por ejemplo, con el voltaje de fase del primario dividido en el voltaje de fase del secundario. ¿Ya? Y eso va a ser igual. El voltaje de fase del primario son 13.200 volts. Ese es el mismo que el voltaje de línea, no cambia. 13.200 volts. Pero el voltaje de fase del secundario son 230,94, no 400 porque ese es el voltaje de línea. Entonces son 230,94.
Y eso es igual a 57,16. No tiene unidad de medida, con lo cual se cancela y quedarían 57,16. Esa es la relación de transformación, en este caso compuesta, ¿ya?, del transformador. Si hago la misma relación de transformación con las corrientes, debería llegar al mismo valor, ¿ya? Recordando, eso sí, que en las corrientes, la relación de transformación compuesta, va el secundario arriba y el primario abajo. Va de esa manera. Y podría trabajar con las corrientes de fase, por ejemplo, o de línea. Ahí podría ser la corriente en el secundario, que es los 1575. Vamos a trabajar con las corrientes de línea, por ejemplo, y la corriente de línea en el primario, que era corriente de línea 27,56. Hace la división de eso, da 57,15. Importante siempre trabajar o con las corrientes de línea o con las corrientes de fase para tener esta relación compuesta. Y con esa relación OM usted podría despejar si es que le dan solo una corriente y le piden obtener la otra. Usted con esa relación de transformación puede obtener la corriente sin mayor problema. Aunque teniendo una de las corrientes, aplicando también, si le dicen que es la corriente de línea, puede aplicar corriente de línea dividido en raíz de 3 y va a tener la corriente de fase, ¿ya? Pero si no le dan la corriente en el secundario y no le dan otros valores más allá, lo puede obtener haciendo el despeje. En sí, los ejercicios son así. Espero que la gente que lo haya podido hacer haya llegado a resultados similares. Recordemos que los decimales no nos afectan tanto. Yo generalmente en las pruebas les pido que trabajen con 3 decimales para hacerlo más exacto, ¿ya? Pero con 2 también está bien, con 3 o más también está bien, súper bien. Pero con menos de eso, con 1, las variaciones de repente son muchas, ¿ya? Entonces, de 2 hacia arriba, 2 decimales hacia arriba, 2 numeritos después de la coma. ¿Dudas hasta acá? Siempre, por favor, recordarse de ver si le piden el resultado en kiloamper, en amper, por ejemplo. Entonces, ir viendo la unidad de medida en la que se las pidan y también, por supuesto, en la unidad de medida que esté la potencia. Si la potencia se la están dando en volt-amper, no es necesario abajo poner el 10 a la menos 3. ¿Ya? Y si el resultado, por supuesto, se lo piden en amper. Si lo piden el resultado usted en kiloamper, claro, ahí arriba tendría que hacer la multiplicación por 10 a la menos 3 o abajo por 10 elevado a la 3. Ya. Y nos quedaba la conexión triángulo-triángulo, ¿ya? Que ahí podemos obtener de partida de forma directa la relación de transformación M. Hacer el cambio. Ayer nos fuimos decepcionados del partido. Terminaron decepcionados del partido ayer. La letra D, que está en triángulo, ¿ya? Y, bueno, son los mismos datos del transformador. Y tenemos que obtener los mismos parámetros. Y recordar acá, pues, en triángulo, que ¿cómo se llama? El voltaje de línea va a ser igual al voltaje de fase, pero la corriente de línea es distinta a la corriente de fase. ¿Ya? Distinto. Ojo que muchos equipos en sus placas aparecen con las letras como yo les decía, porque que en el primario puede decir la D mayúscula, D minúscula, en el secundario, ¿no es cierto? Delta, delta, ¿ya? Y acá al lado puede aparecer un numerito, un 6, un 7, ¿ya? Y ese número tiene
o va con relación con lo que se llama la conexión dependiendo del sentido horario, ¿ya? Se hace los desfases que existen. Si tenemos un tiempo, lo vamos a conocer, ¿ya? Más o menos aquí hace referencia que son desfases de 30 grados cada una hora. Entonces, se van desfasando las líneas. Entonces, ahí uno tiene que saber leer ese número cuando quiera acoplar también los equipos, porque si los desfases no están en línea, podríamos decir, digamos, si los dos no son número 6 o número 7 y lo acoplamos, el tremendo cortocircuito que podemos generar en un equipo. También ese número, de repente, si alguien lo ha visto en algún equipo, hace referencia a eso. Partiendo en el 12, por ejemplo, un reloj que vendría siendo un desfase 0 grados, el 1 en 30 grados, el 2 en 60, el 3 en 90 grados, y así. El 4 en 120, y así va sumando de 30 en 30 los desfases en un reloj. Entonces, el número me va a indicar como aquí el 5, el 6. Aquí si son 90, 120, 15, 18. O sea, hay un desfase de 180 grados entre bobina y conexiones, entre lo que entra en el primario y sale en el secundario. Tiene como una relación de eso. Vamos a ver si lo mencionamos después o podemos interpretar el diagrama sin que sea evaluado, porque no viene en la planificación de la asignatura, así que no se podría evaluar en ese caso. Pero sí es bueno conocerlo, porque nos podemos encontrar con eso en algún momento en algún equipo. Profe, tengo la fotografía de una placa de un trafo Rona de ¿Ya? 750. La tengo aquí, de hecho la puedo proyectar si quieres. Súper. Sí, a ver, déjame dejar de compartir. Ahí sí, Luis. Ahí está, no sé Ahí, si se aprecia. sí. Y déjame agrandar la pantalla acá porque no. ¿Le puede hacer un poquitito más? Eso, un poquitito más de zoom. Claro, ahí tenemos las tensiones, tenemos las corrientes, la impedancia, que es importante, la frecuencia, las fases. Bueno, ahí están las conexiones, ¿ya? Tipo de aceite, bueno, el año, número de serie, la potencia en kVA, bueno, las tensiones tanto en el primario y en el secundario, ¿cierto? La cantidad de fases, elevación de temperatura. Claro, la conexión de I, correcto, y tiene un 1. Uno, Un 1, sí, sí. eso le iba a mostrar. Claro, ahí hay un desfase de 30 grados. ¿Ya? Entonces, cuando quieran acoplar, por ejemplo, dos equipos, dos transformadores, que siempre se dice que sean de la misma marca, que sean de la misma potencia, ¿no es cierto? O sea, de las mismas características, y algunas personas no se fijan en ese numerito. ¿Ya? Y ese número es importante por los desfases, ¿ya? Que van a generar. Y ese desfase puede generar un tremendo cortocircuito cuando uno no se fija. ¿Ya? Eso se llama ir viendo el desfase en sentido horario. Va en una interpretación de eso. Ahí tiene un desfase de 30 grados, en ese caso. Súper. Bueno. Profe, y ahí en el primario dice tensiones 1, 2, 3, 4, 5 son las bobinas que tiene el transformador adentro. Claro, podría ir con relación al TAP también que tenga. Acuérdate que los transformadores pueden ir haciendo cambios de tensiones, ¿ya? Dependiendo de las necesidades que nosotros tengamos en el sistema de distribución. Una palanca de cambio, como salía en el dibujo que tuvimos que estudiar para la prueba, que era un Claro, cambiador de tensión. el cambiador de tensión o TAP central que le llaman. Sí, que allí en el laboratorio de comando parece que tienen ahí un transformador grandote. Con alguien estuvimos analizándolo también cuál era el TAP que estaba encapsulado en ese caso. Claro. Tengo, sí, tengo las fotos de ese transformador en particular que tenía tap intercambiable. Es un Pad Mountain de 750. Ya, Pero sí. prefiero enviársela y después usted lo analiza así. Sí, no, pero súper bueno. Si lo puede enviar, es material valioso. Siempre todo eso sirve y se hacen los análisis desde la parte real, más allá que sacarlo de repente un libro o ir buscando cositas que, por ejemplo, el proveedor no lo tiene más detallado muchas veces. ¿Ya? Súper, gracias Luis. Ok. No sé cuál es la procedencia de Rona, ¿alguien sabe? A lo mejor Luis sabe. Rona es chilena. Es chilena, ¿no es cierto? Pero yo sé Sí, que tiene Rona la casa de matriz, ¿no? Todavía no la tienen ahí. exactamente, está en Viña. Piñas tienen ahí tremenda cuestión. Sí, Sí, ya. Procedencia. no me acuerdo uno de los apellidos es Hornauer. Son los mismos dueños de Melta, de Covisa y de Ah, Ron. ya. Es el mismo grupo. Ya. Pero es chilena en ese caso. Sí. Ya.
Tenemos entonces, en este caso, triángulo, triángulo, ¿ya? Y lo mismo que ya conocemos. En este caso, tendríamos que tener los mismos valores que tuvimos en triángulo en un primario, y lo podemos analizar rápidamente. La corriente, como ya lo sabemos, potencia 630 kVA, dividido en la raíz de 3 por, bueno, esta corriente línea, por el voltaje de línea, que también son los 3200 kVA, que es a volt. ¿Ya? Sí, 3200 volt. Por 10 a la menos 3. Y ahí, raíz de 3 por 27.55 amperes. ¿Ya? Y la corriente de fase es la corriente de línea dividido en la raíz de 3, y eso es lo 27.55 dividido en la raíz de 3, 15,91 amperes. Que si nos fijamos, el mismo valor que nos dio en el primario conectado en triángulo en el ejercicio anterior, que acabamos de ver. ¿Ya? El mismo valor. Y en el secundario, vamos a poner aquí que esto es del primario. Y en el secundario, la corriente de línea va a ser igual a los 630 kVA dividido en la raíz de 3 por el voltaje de línea en el secundario, en este caso es 400 volt, que es el voltaje de fase, 400 volt por 10 a la menos 3, eso nos da 30 dividido en raíz de 3 por 400, 909,33 amperes. Y como la corriente de línea y corriente de fase es distinta, la corriente de fase, corriente de línea dividido en la raíz de 3, que vendría siendo los 909,33 dividido en la raíz de 3, 525 amperes. Secundario. Secundario. Y la relación de transformación, que en este caso es simple, es una M solita, es una relación simple. Yo digo voltaje de fase del primario dividido en voltaje de fase del secundario, ¿ya? Que en el voltaje de fase en el primario son los 13.200 volts, dividido en el voltaje de fase del secundario, que son los 400 volts, ¿ya? Y eso nos daba 33, parece, 13.200 dividido en 400, 33. Volt con volt, se cancelan, 33. La misma relación de transformación que cuando lo conectábamos en estrella-estrella. Ahora, en el ejercicio que vimos, discúlpenme, en el ejercicio que hicimos, que era triángulo en el secundario, que es este, aquí está el triángulo en el secundario, fijémonos que la corriente es la misma, 909,32 amperes, 525 es lo que es la corriente de fase. Entonces, en este caso, es exactamente lo mismo, y lo mismo para el primario. ¿Ya? Eso no debería variar si lo tenemos conectado con relación iguales. Vol, si es que lo taché para anular, lo cancelé. Y con este ejercicio ya nos estaríamos olvidando, digamos, estando apto para lo que es la evaluación. A propósito, Luis, te subí la nota de la evaluación de redes por si acaso, hoy día, en la tarde recién, ¿ya? Está arriba de la plataforma para que la puedas revisar. Ok, gracias. ¿Ya? Bien, está ahí, con ese que al día que me pidieron hacer el informe respecto a cómo les fue la evaluación. Y les comento que en red el promedio curso fue un 3,7 y en máquina un 4,5. Estamos mejor.
Así que, bueno, ahora mi justificación fue que ahora hemos hecho harto ejercicio, siendo que esto ahora es con números. El anterior no tenía grandes cálculos, pero igual tenía la parte de campo magnético que no la cargamos tanto a eso. Y que yo, haciendo un mea culpa, dije que a lo mejor se centraron en eso y no entró tanto eso es lo que es máquina. Pero en redes era harto concepto, harto tema ahí de concepto. Ya. Entonces espero que con esto no tengan dudas. Voy a tratar, no les prometo nada con esto. Parece que tengo por ahí una guía hecha, resuelta, al igual como les subí para redes, que está resuelta con los valores a los que ustedes tendrían que llegar. Me voy a buscar y se la tengo, se la subo el día martes, lo más probable, porque ya me tiraron la oreja y me dijeron que mañana no me querían ver con el computador prendido, tampoco el domingo y el lunes. Así que hoy día en la noche llego a traspasar la asistencia y ahí me olvido de esto un poquitito. Si puedo hoy día en la noche encontrarla, porque igual tengo que cachurear ahí en el disco duro que tiene una montonera de guías y pruebas hechas, así que si la encuentro se las subo, pero esas son ejercicios similares, con diversas, es un ejercicio, son ejercicios y que conecten estrellas en triángulo, haga las diferencias y llega a los valores finales, no. Pero con todo lo que hemos hecho, yo creo que está así como ya para soltar la mano, ¿ya? Ahora, respecto a lo que viene, ya para que nos vayamos alineando, la próxima clase vamos a hacer en el ramo de máquinas el cálculo del transformador de distribución para loteos habitacionales, para centros comerciales y para fábricas pequeñas, potencias pequeñas. Que en verdad para fábricas pequeñas no es tanto el cálculo que hay, reposo. Y para los otros tampoco, es súper poco. Lo único que las diferencias es que se puede hacer con potencias instaladas y potencias conectadas. Entonces hay dos formas de hacerlo que vamos a aprender ese procedimiento y eso les va a servir, que eso no va a aparecer en mi evaluación por si acaso, por el momento. No viene en esta evaluación, sino que va a venir centrada en esta parte. Pero les va a servir para tenerlo para el ramo de integración. ¿Ya? Y vamos a recordar algo que me pidieron, que es respecto al tema de las potencias, ¿ya? O cómo trabajamos con las potencias cuando tenemos carga, no asimilándola a una conexión de un transformador en estrella y en triángulo, sino como potencias, como cargas que le pueden dar de una máquina, de un equipo. Por ejemplo, aquí hay que poner atención, muchas veces nos vamos a encontrar con algunos datos o en algunos lugares que nos van a decir, oye, esta máquina presenta 3 motores de 2 HP. Eso quiere decir que los 3 motores son de 2 HP. ¿Ya? Con un rendimiento del 72%. ¿Ya? Y un factor de potencia del 0,80. Me lo van a presentar así. Y me pueden pedir la corriente de la máquina o la potencia aparente, ¿ya? Indicándome, por supuesto, si la línea, tengo que tener un dato como tensión también, porque aquí falta una tensión. La máquina es trifásica, es monofásica, ¿ya? Tengo que tener el dato de la tensión. Imaginemos que esto va a ser trifásico porque es una industria. Pequeño galpón. Entonces, para yo llevar esto a corrientes o a potencias, tengo diversas maneras, ¿ya? De partida yo lo puedo llevar a una potencia efectiva o real, ¿ya? Potencia real, que es la famosa letra P mayúscula, ¿no es cierto? Que su unidad de medida base es en watts, que su fórmula para obtenerla es en trifásica, trabajemos en trifásica, va a ser raíz de 3 por el voltaje, por la corriente, por el coseno del ángulo phi, que es lo mismo que decir factor de potencia por si acaso, ¿ya? Y vamos a poner aquí, coseno de phi es igual a factor de potencia, ¿ya? Lo mismo. Yo puedo obtener datos de esta máquina o puedo llevar esto a potencia, puedo llevarlo directo a corriente, sabiendo interpretar. Un HP, recordemos, y esto lo hablamos también, un HP
un HP está compuesto por 746 watts. ¿Ya? Tiene adentro 746 watts. Cuando a mí me entregan en esta expresión, por ejemplo, una máquina, y me dicen, obtén la potencia eléctrica, obtén su potencia, yo esto lo llevo de la siguiente manera. La potencia de la máquina podemos encontrar la potencia, la corriente de una máquina, llevar esta expresión numérica a una magnitud eléctrica, ¿ya? Que puede ser potencia o corriente. ¿Sí? ¿Cómo obtengo la potencia de la máquina? Cuando tengo esos datos, por ejemplo. Lo que formuladamente está, o cómo se lleva a formulación, se dice que es lo siguiente, dice, motores o cantidad de motores, voy a ponerle cantidad de motores mejor, no motores. Cantidad de motores por sus HP, ¿ya? Por 746, que va a quedar como una constante matemática, pero que ese 746 equivale a un HP, son 746 watts, ¿ya? Son watts. O sea, esto yo aquí le podría poner la unidad de medida watts, pero siempre ese 746 va a quedar como constante matemática. Y esto lo divido en el rendimiento de la máquina. ¿Ya? En el rendimiento. Rendimiento. Que en muchos libros les va a aparecer una letra N así como con un palito largo. ¿Ya? El rendimiento de la máquina. Y ese rendimiento tienen que sacar el porcentaje. Si me dicen 72% es 0,72. Dividirlo en 100. Y esto me va a dar la potencia de la máquina en watts. ¿Ya? Me va a dar la potencia de la máquina en watts. Por lo cual, Profe, en este disculpe, caso, ¿sí? si no le dan el N, se asume que 1. Que 1, sí. El rendimiento, claro que es una máquina ideal. Correcto, lo asume como un 1. Vale, gracias. Gracias a usted porque me van recordando ahí algunas cositas. Entonces, me dan el watt. Acá la cantidad de motores, podemos hacer el ejercicio, son 3 motores. 3 motores, ¿no es cierto? ¿De cuántos HP? Lo multiplico por 2 HP. Bueno, le iba a poner HP ahí, pero no va... Bueno, le voy a ir escribiendo a qué corresponde ese número. Ya le voy escribiendo mejor porque hoy usted lo puede estudiar. Son 3 motores multiplicado por 2 HP por 746 watts. ¿Ya? Y esto dividido en este caso en el rendimiento que es de un 72%, que lo vamos a escribir como 0,72. ¿Ya? Igual. Es que hay que llevarlo a parte numérica para que no me quede expresado acá en porcentaje. Entonces lo divido en 100. Le saco el porciento y lo llevo a número. ¿Ya? Es por eso que se hace en ese caso. Si me fijo, motores no es una unidad de medida. ¿Ya? No es una unidad de medida. HP en un juego matemático con watts se va a eliminar en este caso. ¿Ya? Y por eso yo pongo 2 solamente. Aquí yo puse HP, pero no una unidad de medida propiamente tal. Yo no pongo dentro de la formulación matemática 2 HP. ¿Ya? Sino que no va a estar esto. Y la única unidad que yo voy a tener en la formulación va a ser los watts. Por eso me va a dar en watts. Si yo hago esa división, serían 3 motores de 2 HP por 746 dividido en 0,72. Me daría 6.216,7, por ejemplo, watts. ¿Ya? Ahí ya tengo la potencia de esta máquina. Potencia real. ¿Sí? La potencia real.
Espera. Espérense un poco. Algo no me cuadra. No, tranquilo, espérate. Esperen un poco, algo en la formulación. Ya. Déjenme ver. Serían los 6.216.7 raíz de 3 por 380 por coseno de pi 81. Y si lo ponemos ahora, 3 por 2 por 746 dividido en raíz de 3. Acuérdate, 11,81. Miguel, esa parece. 11,81 por 80 por 0.32 por 0.80. Ah, sí está bien. Ya. Me vino una duda, pero no está bien. Día viernes. Me vino una duda matemática. ¿Ya? No, está bien. Esa es una potencia. Ahora, con esta potencia que yo tengo ahí, en watt, ¿ya? De la máquina, obviamente tal, me faltaría, por ejemplo, obtener la corriente. Yo podría obtener la corriente de la máquina. Recordándome de esta fórmula, que esta es la fórmula madre, que dice potencia en watt, raíz de 3 por el voltaje por la corriente por el coseno de phi. ¿Ya? Si yo quiero obtener la corriente, despejo esto, ¿no es cierto? Y me va a quedar la corriente es igual a la potencia dividido en la raíz de 3 por el voltaje por el coseno de phi. ¿Ya? Ahí me habían generado una duda respecto al coseno. Esto es solo despejando esta fórmula, ¿ya? O esta ecuación, me queda de esta manera. Yo puedo obtener la corriente de la máquina. Y esa corriente de esta máquina, en este caso, va a ser la potencia, que son los 6.216,7 watts, dividido en la raíz de 3. Y acá, como yo no di la tensión, imaginemos que una máquina con tensión trifásica, ¿no es cierto? Por eso estoy poniendo la raíz de 3, en este caso. Por lo cual en Chile sería el voltaje ahí de línea 380 volt por el coseno de phi, que era 0,80. ¿Ya? Acá esto está en vol, abajo los 380 en vol. ¿Y por qué me da en amper? Porque potencia en watt dividido en vol, ¿no es cierto? P dividido en I, que es potencia dividido en voltaje es igual a corriente. Por eso me dan amper. Si hago ese juego, 6.216.7 dividido en la raíz de 3 por 380 por 0.80 me da 11,81 amperes. Me dan amperes nuevamente porque aquí tengo potencia dividido en voltaje. Y si me recuerdo el triángulo de potencia, P, B, I, ¿cierto? Triangulito. Si quiero obtener la corriente, es potencia que está en watt dividido en voltaje e intensidad, por eso me dan amperes. ¿Ya? Esa es la forma correcta de obtener una corriente de una máquina. Y su potencia real de la máquina, real. Yo podría obtener la potencia aparente de esta también, que es su S, que la S recordemos que es raíz de 3 por el voltaje por la corriente. Tengo el voltaje, tengo la corriente, multiplico por raíz de 3 y voy a tener la potencia aparente de la máquina,
que esta potencia aparente, su unidad de medida, es en volt ampere. Que parece que la mayoría de los ejercicios se lo dieron así, en volt ampere. Entonces aquí lo único que hago, digo S es igual entonces a raíz de 3 por el voltaje, que sería entre 80, por la corriente de la máquina, que es 11,81. Veamos. Raíz de 3. Con esto estaríamos terminando, porque veo que está la gente caminando como loco. Por 11,81 veo que 7.773,09 volt ampere. Volt ampere, que es una potencia aparente, ¿ya? Aparente, nominal generalmente. 7.773,09 volt ampere. Y con esa potencia, y esta potencia, digamos con la potencia real y la potencia aparente, podría obtener el factor de potencia, haciendo el despeje de esta misma ecuación, dividiendo la potencia real, los 6.216, dividido en la potencia aparente, ¿ya? Que eso vendría siendo los 6.216.7 dividido en 7.773.09, 0,7999997722003. Digamos, me daría, si hago esa división de esta, ojo, el coseno de phi es igual a la potencia real, P, dividido en S, ¿sí? Y eso, en este caso, me va a dar 0,79997 no sé cuánto. ¿Qué es los 0,80? ¿Ya? O sea, me da ahí. Nos vamos a detener más en detalle el día miércoles porque por tiempo se nos acotó. Que me interesa que vean esto para que no tengan problema en su ramo de integración. ¿Ya? Esta forma de llegar a la corriente de una máquina, cuando tenemos esta forma de expresión de esta máquina, valga la redundancia, se puede acortar a una sola ecuación, ¿ya? Donde está todo contenido, en vez de hacer dos pasos. Si me piden directo la corriente, yo puedo acortarlo a un sistema de ecuación, solamente a una ecuación, ¿ya? Que matemáticamente está correcta, pero en formulación de la parte eléctrica no se ve nunca. ¿Ya? No aparece en texto, sino que a alguien pensando, oye, pero si junto esto con esto, me va a dar la corriente de forma directa. ¿Ya? Lo vamos a ver y lo vamos a hacer. Pero por cosa de tiempo no nos podemos porque ya están ahí medio que quieren venir a hacer el aseo a la sala. El miércoles vamos a continuar con esto, lo vamos a repasar, ¿ya? Y vamos a llegar a los mismos resultados. Estimados, espero que tengan un excelente fin de semana largo, que descansen, que se puedan desconectar un poquitito, que estudien lo que quieran estudiar, ¿ya? Cualquier duda, consulta ahí por correo, pero yo lo voy a contestar el martes. No creo que muchos estudien, pero bueno, descansen, disfruten a sus familias, a sus hijos, y nos estaríamos viendo el próximo martes. ¿Ya? Les subo este material ahí en la plataforma más rápido. Profe, buenas noches. Déjenme sacar la asistencia, por favor. No se me vayan todavía para descargarla. Ahora sí se pueden ir. Muy bien. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe, gracias. Gracias. Guardar. Ahí sí. Se guarda. Bien, también hay quien tengo aquí, pero mire.